Jason D. Stevens, doctor en filosofía política y catedrático en la Universidad de Cornerstone, allá en Michigan, escribió en cierta ocasión en su blog Vocation Matters una reflexión en cuanto a los motivos y propósitos del hombre, y dentro de ella una anécdota. Pregunté a mis alumnos, indicaba él, ¿qué hace que la elección del hombre por vivir sea mayor al simple miedo a la muerte o al instinto de supervivencia? Entre tantas respuestas en el aula, un muchacho acertó: profesor, es la vocación. En efecto, la vocación es el sentido de propósito del hombre, lo cual eleva su elección de vida mucho más allá a la mera supervivencia animal, a algo genuinamente humano. Stevens describe el anhelo trascendental del hombre no como un asunto ideal e inalcanzable, sino más bien beneficioso y necesario para el propio individuo, tanto así que se le puede agregar el calificativo de altruista. Una persona que es impulsada por un propósito sirve una causa, una idea o las personas que lo representan. Asimismo, no se trata de encubrir el hecho de que en la sociedad existan personas empujadas o alentadas por algún temor o pánico. Incluso hay quienes están paralizadas entre la alegría y el malestar, entre la dicha y la miseria. El cristiano y el trabajo. ¿Cuál es la óptica bíblica respecto al cumplimiento de los deberes, el quehacer, la labor, el trabajo en relación a la felicidad del ser humano? Acompáñame en este bosquejo de la lección de escuela sabática. Bien, apreciados amigos, en este 11º módulo de la lección de escuela sabática, el cristiano y el trabajo, el propósito es comprender claramente la esencia del trabajo y su rol dentro de la educación cristiana. Además, en este bosquejo tocaremos dos puntos importantes. En primer lugar, la visión divina sobre el trabajo. Y en segundo, el trabajo bajo nuevo contexto. Así que, acompáñame. La palabra trabajo en español, así como travail en francés, derivan del término en latín trepaliare, que significa torturar, infligir dolor, sufrimiento o agonía. En efecto, es el rasgo cultural en el tiempo en el que el latín imperaba sobre el imperio correspondiente, algo muy distante de la realidad presentada a través de la Biblia, que podemos encontrar en los primeros capítulos de Génesis. El trabajo es una dádiva de Dios para el hombre. Cuando Dios creó este mundo en 6 días, otorgó al hombre responsabilidades y labores que tenía que cumplir con fidelidad. Podemos ver algunas órdenes y responsabilidades que el hombre tenía que cumplir en estos versículos. Génesis 1:28 menciona sobre llenar la tierra, fructificar y multiplicar. La segunda parte del versículo 28 indica que habría que sojuzgar, gobernar, poner autoridad sobre la tierra. Capítulo 2, versículo 15 de Génesis habla sobre guardar el Edén, labrar y cultivar como responsabilidad de Adán y Eva. Así también los versículos 16 y 17 hablan de un aspecto que podremos considerar espiritual, un compromiso de fidelidad con el mandato y orden que Dios da a Adán y Eva de no acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal. Alguien podría cuestionar, ¿y no fue en el contexto del cumplimiento de sus quehaceres por parte de Adán y Eva en que ellos decidieron mal, como registra Génesis capítulo 3? Dios, como creador y hacedor de todas las cosas, conocía muy bien a sus criaturas. Él no les otorgaría nada que fuese para su propio mal. Por el contrario, un asunto que permita su desarrollo y también su máxima conexión con el Creador. El trabajo no está plasmado por parte de Dios solamente en los inicios de esta tierra. Además, es el anhelo de Dios que en un mundo nuevo, en cielos nuevos y tierra nueva, existe el trabajo como parte de la vivencia del ser humano. Isaías 66, 21 al 23 menciona lo siguiente: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Sería un asunto sorprendente para muchos que el trabajo esté incorporado en los planes de Dios
para el nuevo cielo y la nueva tierra, el nuevo reino que Dios establecerá. Y esto es así porque después de Génesis 3 y antes de Apocalipsis 21 y 22, vemos una escena humana, una escena de decadencia, una escena de pecado, un contexto de pecado, el trabajo bajo un nuevo contexto en el que todo es discordante y desequilibrado. En Génesis capítulo 3, versículo 19 encontramos lo que para muchos podría ser una condena de parte de Dios, pero en realidad es una descripción de la situación del hombre después de su inmortalidad condicional. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán era conocedor que la persona que pecase tendría que morir. Bajo la misericordia divina, Dios concede tiempo a Adán, como describe el texto, hasta que llegues a morir, hasta que llegues a la muerte. En todo ese lapso, el trabajo cumple una labor importante ante la bajeza moral del ser humano, pues la ausencia de trabajo o la ociosidad acarrearía en él grandes y terribles consecuencias. Un punto más aquí es el hecho de que hay mucho esfuerzo, un esfuerzo gravoso sobre la vida de Adán para poder conseguir este alimento, para poder conseguir subsistencia, lo cual con el transcurso de los años lo haría quejarse. Eso que vivió Adán acontecería con todos aquellos que descendiesen de él. El trabajo llegaría a ser para muchos un asunto de dolencia, de llanto, de sufrimiento, y para otros una jaula satisfactoria para alejarse de los problemas y superar sus propios temores. Si antes en el Edén había una dicha por el desarrollo a través del trabajo y una forma diferente para poder conectarse con el divino plenamente, el trabajo bajo el contexto del pecado era tergiversado en sus motivos e implicancias. En nuestra sociedad, el trabajo tiene varias aristas. Para muchos es una razón de suplicio bajo la explotación. Para otros es la forma o el medio de concentrarse solamente en sus propios bienes sin preocuparse de los demás. Y así en un sinfín de casos. La palabra de Dios trae para nosotros algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto al trabajo, que es un don de Dios, pero tergiversado por el pecado en nuestra sociedad. En primer lugar, todo trabajo que uno haga debe ser para la gloria de Dios. Marcos 10:35 nos indica: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. La palabra acercarse, como menciona el texto, viene de un hebreo karaf, que bajo la cosmovisión judía esto implicaba el acercarse a un altar, apersonarse para dar una ofrenda. Es curioso que Marcos presente este caso de alguna forma desubicada, porque estos discípulos se acercaron a Cristo, pero no para ofrecerse, no para ofrendar. Se acercaron para conseguir sus propios beneficios, se acercaron para ser servidos, se acercaron para buscar propios intereses. Este es un texto aplicable a todo creyente, pues Dios da un deber a cada uno de nosotros, un propósito en la vida, y es de poder honrarlo a Él, de poder ser criaturas suyas, de ser fieles para con Él, de presentar nuestra vida a Él, honrarlo a Él y no al revés. Es necesario saber quien honra a Dios también sirve a su hermano. Quien teme a Dios y da toda gloria a Dios también sirve a los demás. Cosa muy distinta que vemos en estos discípulos de Jesús. Número 2. El desarrollo de nuestras habilidades. Gálatas capítulo 5, 22 al 26 nos indican: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. En esta parte hubiéramos ubicado bien la parábola de los talentos, que quien está laborando, quien está trabajando, consigue más habilidades. No obstante, Pablo también nos habla acerca de la importancia de afinar, de pulir nuestro servicio. Nos llama la atención a obtener los frutos del Espíritu Santo, y para poder ser portadores de estos frutos tenemos que apersonarnos, acercarnos, tener vivencia más cotidiana con el Espíritu. Asimismo, la importancia de desarraigarnos de toda vanagloria, la importancia de desvincularnos de toda arrogancia. Un llamado a desvincularnos de la carne, sus pasiones y deseos.
y entre muchos de ellos el tema de la codicia y la envidia al prójimo. Un asunto que de por sí genera insatisfacción laboral, disconformidad y una mala atmósfera laboral. Es importante para uno tener más cualidades, pero es mucho más importante que nuestro servicio o nuestro desenvolvimiento en el trabajo sea realmente de calidad, desvinculado de toda malicia, y hacer que nuestras habilidades sean realmente de servicio y altruismo. Entonces, viendo que nuestra labor tiene que ser para honrar a Dios y también corresponde en ser serviciales a los demás, mostrando habilidades y cualidades de nuestro servicio para bien de otros, se agrega un tercer y último punto. Nuestro trabajo debe ser de corazón. Eclesiastés 9:10 dice para nosotros lo siguiente: todo lo que te viniera de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Salomón es consciente de la importancia de darle a nuestro trabajo y servicio dedicación, esmero y constancia. Muchas oportunidades aparecen al frente de nuestra vida y se nos van de la mano por no haber entregado el corazón. Muchas veces el temor nos gana. La duda puede ser más fuerte que nuestra dedicación. Salomón habla aquí sobre la vida, el trabajo y la muerte, y lo consciente que uno debe ser respecto a las oportunidades. Winston Churchill mencionó alguna vez: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Debemos esforzarnos y esmerarnos, dar lo mejor de nosotros aún bajo circunstancias no esperadas, y así no tendremos de qué arrepentirnos en los últimos días de nuestra vida. Respecto al trabajo y el contexto del pecado, Elena G. de White menciona lo siguiente: la vida de afanes y cuidados, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar toda tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones, como también desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Cada vez que veamos el asunto del trabajo, no lo veamos meramente por las presiones sociales que hoy por hoy podemos vivir. Recordemos los motivos e intenciones que Dios tuvo con el trabajo en un principio y también para estos tiempos. El trabajo no se detiene en aspectos meramente económicos, políticos, familiares o personales. Vemos mucho más allá, lo que Dios tiene en sus manos para nosotros. El cristiano y el trabajo. Gracias por acompañarme en este bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Hasta otra oportunidad.